Entonces, voy a compartir pantalla. Ok. No sé si todos ven este gráfico que les presento en la pantalla. Sí, se ve. Excelente. Ok, este gráfico lo saco de, como les comenté, de un paper de Carroll del 2001 que está en la bibliografía. Creo que se publicó en el Journal of Economic Literature. Y básicamente presenta el modelo que les comenté. Y una cosa que no les dije, les dije la función de utilidad es la CRRA. Hay un riesgo en el ingreso laboral, pero una cosa importante es que la manera como él modela el riesgo es que siempre existe una probabilidad de que uno cobre cero. ¿Okay? Y esto es importante porque con la CRRA sabemos que para un consumo cero, la última marginal puede ser altísima. ¿Sí? Porque se cumple la condición de nada. ¿Okay? Entonces es un punto importante al cual volveremos. ¿Okay? Entonces no necesitamos que cobre cero, necesitamos que la última margen del consumo sea muy alta cuando la gente cobra poco, ¿ya? O cuando tenga poca plata. Entonces es un supuesto un poco extremo, pero ayuda a estar seguro de que este es el resultado. Ok, entonces déjenme explicarles un poco lo que tenemos en este gráfico. Voy a partir, ven el mouse, ¿no? Entonces ven esta función CPF, ¿no? ¿Cierto? A todo esto. Abajo en la X tenemos la riqueza de la gente. ¿Ok? Su riqueza, Carroll la llama cash on hand, como la plata que tiene en la mano, no sé cómo sería en castellano. La plata disponible, cash on hand. Y va a mirar un poco, entonces, distintas policy functions, ¿se acuerdan? Funciones de consumo, que van a depender de esta riqueza. ¿Okay? Voy a partir con esta función CPF de X. El PF viene en inglés Perfect Foresight, ¿no? Es decir, horizonte perfecto. ¿Okay? Entonces, la función de CPF sería la función de consumo cuando el modelo no tiene riesgo incluido. ¿Ok? Y acuérdense, les había dicho, cuando no hay riesgo, la gente pudo resolver el modelo a mano y pudo mostrar que la función de consumo que obtuvo la gente era lineal. Efectivamente, ven la línea punteada que tenemos acá. Esta línea punteada es una función lineal, ¿no? Es consistente con lo que les comenté antes. Además, otra cosa consistente es que fíjense la línea punteada, su pendiente es chica. ¿Se acuerdan la tercera crítica que habíamos hecho? De que el modelo con mercados perfectos genera una proporción marginal a consumir baja. Acá se ve en este gráfico en el sentido de que la pendiente de la línea punteada es relativamente plana, ¿no? Entonces, se ve que es creciente, pero no es muy creciente. Uno puede decir, esta cuestión es plana fácilmente, si uno no lo mirará con atención. ¿Ok? Entonces, esto sería el caso bajo horizonte perfecto. ¿Ok? Y después, cada una de esas líneas sólidas, se dice, van a considerar casos bajo horizonte imperfecto. Entonces, tenemos mercados perfectos, pero tenemos horizonte imperfecto. Y entonces puede pasar que en un periodo el agente cobre cero o cobre un sueldo y es el tipo de riesgo que está considerando la gente al momento de tomar decisiones. ¿Okay? La línea que tenemos acá, fíjense, C sub T mayúscula, sería la función de consumo con riesgo, entonces, en un contexto en que tenemos horizonte finito también. ¿Okay?
Entonces, supongamos que la gente puede vivir T mayúscula periodos, acá. ¿Cuál sería su consumo como función del cash on hand en el último periodo de su vida? ¿Okay? Entonces, este C sub T mayúscula es la función de consumo en el último periodo de la vida de la gente. Entonces, como saben, en este último periodo, ¿a qué sería igual? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo determinar la policy function para el último periodo? Es fácil, ¿no? Consume lo que le resta Te escucho, Manuel. consume lo que le resta de la riqueza o del ingreso. Exactamente, sí. Entonces, típicamente en esos modelos, cuando se muere la gente, no le importa mucho si deja una herencia, ¿no? El supuesto simplificador. Si es el caso, si sabe que en T más 1 saca al mundo, en T, bueno, va a adoptar una postura un poco hippie y se va a comer todo. Va a disfrutar de la vida lo más que pueda el último periodo. ¿Okay? Y entonces, en ese sentido, esta función que tenemos acá va a ser una línea de 45 grados, en el sentido de que lo que consume es exactamente lo que tiene, el X. ¿Okay? Entonces, por eso acá tenemos una línea de 45 grados. ¿Okay? Esto la vamos a usar de punto de referencia porque cuando estamos debajo de esta línea de 45 grados, significa que estamos ahorrando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la CPF acá, para estos puntos de acá, a la izquierda de la línea de 45 grados, es una situación en que la gente pide prestado, de manera que pueda consumir más que su riqueza. Y a la derecha está ahorrando. ¿Okay? Está ahorrando, consume menos de la riqueza que tiene y lo hace porque quiere suavizar el consumo. ¿Okay? Ok, entonces está esta línea de 45 grados que sería el consumo de la gente en el último periodo. Y después que tenemos acá, sería la función de consumo en el penúltimo periodo. ¿Okay? Como ven, esta función de consumo se ubica debajo de esta. ¿Okay? La idea es que, en este caso, la X que tiene la gente no solo tiene que financiar el consumo en el periodo T-1, sino que también tiene que ahorrar plata pensando que en T va a necesitar plata para consumir. Entonces, como tiene que financiar dos periodos, naturalmente esta función de acá se ubica debajo de esta función de acá. Entonces, T-1, podemos ir yendo para atrás. Entonces, ¿se acuerdan? Les dije que esos modelos en horizonte finito se pueden resolver con recursión para atrás. Entonces, primero resuelvo el último periodo, después el penúltimo, el antepenúltimo, se dice, creo, después, etc. Entonces, podemos llegar hasta T-5, está más abajo, T-10, ¿ya? Y puedo iterar un montón de veces y ya saben, por los teoremas que vimos de programación dinámica, cuando aplicábamos el algoritmo de iteración sobre la función de valor, cuando iterábamos un montón de veces, en algún momento convergíamos al enfoque de horizonte infinito. ¿Okay? Por eso, acá tenemos una C de X que no depende del tiempo, que sería la aproximación de la función de consumo para el modelo de horizonte infinito. ¿Okay? Entonces, todas las líneas de arriba son casos del horizonte finito, el último periodo, penúltimo, T-5, T-10. Y esta de acá, la última, es el caso del horizonte infinito y es, digamos, la función hacia la cual debería converger las demás funciones a medida que tenemos más tiempo por delante. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, todavía no he interpretado estas funciones, pero no sé si les ha quedado claro un poco de qué se tratan cada una de ellas. Profesor, yo no entiendo, por ejemplo, en el CPF, Sí, ahí conozco todos los ingresos futuros, ¿o exactamente. no? Pero igual dependería de cuáles son esos ingresos futuros, ¿o no? Dependerá de... Sí, por supuesto. Entonces, O sea, por ejemplo, si me imagino,
si mañana voy a ganar 1.000.000, voy a consumir otra cantidad que si mañana gano 1 peso. Claro, exactamente, sí, sí. Entonces, ¿cómo se ve eso en el gráfico? Ahí no se ve, pero básicamente es... ¿cómo lo había hecho él? Me imagino que... No me acuerdo cómo lo modeló, pero tú podrías decir que seguramente tú puedes calibrar la proporción de ingreso permanente e ingreso transitorio y decir que básicamente tu riqueza en X tiene cierto vínculo con tu ingreso permanente y ahí tú puedes, dado que puedes hacer el vínculo entre X y el ingreso permanente, puedes hacer el vínculo entre el ingreso permanente y C. ¿Okay? Entonces, está como metido de manera implícita acá. No recuerdo los detalles, estoy seguro que si miras el paper de Carroll lo va a mostrar, pero el punto que haces es el correcto, por supuesto. Si tu ingreso permanente es más alto, esta función de consumo se debería correr para arriba. Si tu ingreso permanente es más bajo, se debe correr más abajo. Y si tu ingreso permanente es totalmente independiente de X, la función de consumo debe ser perfectamente plana, así de simple. Entonces, sí, hay que ver básicamente en el paper cuál es la proporción de ingreso permanente e ingreso transitorio que puso Carroll. Dependería un poco de esto. Y a medida que le pones más ingreso permanente, la pendiente debería subir. Ya, siento darte una respuesta parcial, digamos, Lucas, pero ojalá haya contribuido al entendimiento de este gráfico. Sí se entiende, gracias. Pero sí, lo que dices es lo correcto. Y este argumento también es válido para los demás gráficos, ¿no? Aunque haya riesgo. Ok, entonces veamos un poco esto. Entonces, vamos a hacer 3 observaciones y les voy a hacer preguntas a ustedes. Primero, ok, comparemos esta función CPF con la función CDX. Okay, ¿qué es la diferencia entre CPF y CDX? Ambos enfoques hay infinitos periodos, pero en CPF el horizonte es perfecto y en CDX es imperfecto. Entonces no sabemos, en CDX no sabemos cuánto cobraremos mañana exactamente. Con cierta probabilidad cobramos cierta cantidad, con otra probabilidad cobramos otra cantidad. Y en CPF, digamos que siempre cobramos lo mismo. ¿Okay? Y me imagino que Carroll lo hizo de manera que en promedio uno cobra lo mismo bajo ambos horizontes. ¿Okay? Primera observación, CDX, fíjense que está siempre debajo de CPF. No sé si alguien sabe de dónde viene este resultado. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque C de X podría estar siempre debajo de CPF de X. ¿Qué supuesto creen que genera esto? Por ahorro precautorio. Exactamente. Bueno, es ahorro precautorio, ¿sí? Pero Por la ahora... imperfección del mercado, por lo que veíamos. ¿Cómo? Por imperfección de mercado financiero. No, acá los mercados son perfectos. Son perfectos acá. Ya. Entonces, por lo tanto, si los mercados son perfectos, ¿qué supuesto es el que genera esto? Incertidumbre sobre el ahorro, sobre el ingreso laboral. Prudencia. La prudencia, exactamente, sí. Es decir, como tenemos la función esa CRRA, ya mostramos cuando vimos prudencia que la función CRRA tenía una tercera derivada de la función de utilidad que era positiva. Efectivamente, cuando uno sube el riesgo, que es básicamente pasar de la función CPF a la función CDX, cuando uno sube el riesgo, como la gente ahorra más, va a consumir menos. Muy bien, entendieron prudencia, excelente. Okay, entonces, podemos entender por qué se ubica la CDX debajo de CPF de X gracias a este supuesto. ¿Okay?
Ok. Ahora, segunda observación sobre este gráfico que es interesante, que no es fácil de ver. Y necesito... Tengo una hoja. Acá tengo. Bueno, usar el iPad, tendré que pasar del gráfico al iPad. Fíjense que la pendiente de C de X, cuando X tiende a infinito, va a ser la misma que la pendiente de CPF de X. ¿Okay? Entonces, la pendiente acá es siempre la misma. Acá cambia, entonces la cuestión es cóncava. Tenemos mayor pendiente acá y poco a poco vamos a converger hacia la pendiente de la función de arriba. ¿Okay? Si lo tuviese que escribir en términos matemáticos, siento cambiar de pantalla. Efectivamente, lo que acabo de decir en términos matemáticos es que el límite, cuando x tiende a infinito, de C' de x, entonces la propensión marginal a consumir, es igual a CPF de x. ¿Okay? Así de simple. Es el límite cuando x tiende a infinito de C' de x. CPF prima. CPF prima de x. ¿Okay? Entonces tenemos la misma pendiente. ¿Okay? Es como decir que a medida que la gente acumula recursos, marginalmente hablando, el riesgo no va a afectar sus decisiones de consumo. Entonces, el riesgo afectó las primeras decisiones de consumo, como ven acá. Entonces, en la parte donde la cuestión era muy cóncava, se afectaba un montón. Pero a medida que la riqueza se vuelve muy alta, cada riqueza marginal no va a cambiar la propensión marginal a consumir. Es como para decir que el efecto de la prudencia opera únicamente para los tramos bajos de ingreso. Es como decirlo de esta manera. ¿Okay? Para los tramos altos de ingreso, olvidándonos de los primeros, marginalmente hablando, el efecto de X sobre S no, es el mismo que si no tuviésemos riesgo. ¿Okay? Eso es una segunda observación. Tercera observación, esta pendiente para el resto de las X siempre va a ser mayor y se va a incrementar a medida que X cae. Y lo interesante, fíjense, es que C de X siempre está debajo de la recta de 45 grados. ¿Okay? Estamos siempre por debajo. Y es como si, gracioso, cuando uno ve el gráfico, es como que a medida que nos acercamos de la pendiente de 45 grados, se va torciendo esta curva de manera que se tuerce todo lo que pueda, de manera que se quede debajo de esta recta de 45 grados. Interesante. Cuando uno no lo ve la primera vez, pero cuando le dedica más atención, como que parece intencional de que se tuerce de manera que quede siempre debajo de la línea de 45 grados. Lo cual no ocurre para nada en el caso de horizonte perfecto. El caso de horizonte perfecto puede estar encima de la línea, no pasa nada. Pero el caso de horizonte imperfecto siempre está debajo de la línea de 45 grados. ¿Okay? Y esto se debe al siguiente supuesto. Entonces, la observación fue C de X está siempre por debajo de CT de X para cualquier X. ¿Okay? Eso fue como una observación.
y la función básicamente es cóncava, ¿no? Entonces, a medida que cae x, suele subir esta pendiente. ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Entonces les voy a dar la razón. Se debe a dos cosas. Primero, existe la posibilidad de cobrar cero. ¿Okay? Entonces, existe possibility of zero income. ¿Okay? ¿Okay? Es un supuesto del modelo. Es un supuesto extremo. No necesitamos un supuesto tan fuerte, pero que, bueno, claramente, con el supuesto fuerte será más bonito, ¿no? Entonces existe la posibilidad de ingreso cero. Y lo otro es que con la función de utilidad CRRA hay una condición de y nada que se cumple. En particular, el límite, cuando el consumo tiende hacia cero, de la utilidad marginal del consumo, esto es infinito. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto económicamente hablando? Quiere decir que el agente, si tuviese que comparar el caso en que consume cero con el caso en que consume apenas un epsilon, ¿okay? Este paso de pasar de 0 a epsilon le va a dar una ganancia que es infinita. ¿Okay? Entonces, incrementar el consumo de 0 a epsilon, el agente lo valora en un aumento infinito en su utilidad. ¿Okay? Otra manera de decirlo, entonces, consecuencia de esto, el agente nunca quiere consumir cero. Porque dice, bueno, consumir cero, pasar de 0 a epsilon, dado que la ganancia es infinita, el agente está dispuesto a tomar cualquier medida de manera que nunca vaya a consumir cero. Porque si consume apenas epsilon, en comparación con cero, su ganancia es infinita. ¿Ok? Dado esto, como nunca quiere consumir cero, el agente siempre va a ahorrar algo. ¿Okay? Siempre va a ahorrar algo porque piensa, bueno, por lo menos, si tengo un epsilon ahorrado y no gano nada de plata, nada mañana, nada pasado mañana, nada pasado mañana, siempre existe esta pequeña probabilidad, aunque sea muy chica, una probabilidad muy chica de que siempre voy a cobrar cero hasta el resto de los tiempos. Dado esta posibilidad, el agente decide ahorrar por lo menos un epsilon de manera a poder tener este nivel de consumo mínimo, y es una situación que prefiere tener a consumir cero, porque como les decía, la ganancia entre pasar de 0 a epsilon es infinita. ¿Okay? Entonces, si tengo que volver al gráfico, como ven, el agente siempre va a querer consumir algo y siempre se va a querer ubicar debajo de esta línea de 45 grados. Y entonces, lo que genera esto es, bueno, prudencia, por supuesto, pero además de prudencia está la combinación del supuesto de ingreso cero, la posibilidad de ingreso cero, y esta condición de y nada que nos dice que la utilidad marginal del consumo en cero es infinita. Okay, entonces esto es como nuestra tercera observación. Ahora, como ven, muy interesante este modelo porque quizá tenemos, ¿cómo se llama esto? Mercados perfectos. Pero como ven que podemos corregir un poco esas críticas que les comentaba sobre la progresión marginal a consumir. Primero, fíjense que la función es cóncava, no es lineal como el caso sin riesgo, es cóncava. Entonces tenemos que los agentes más pobres van a tener una progresión marginal a consumir más alta que los agentes más ricos.
Esto es una primera crítica. Y en promedio, vamos a tener una propensión marginal a consumir más alta, porque sabemos que vamos a tener la misma proporción para los muy ricos, pero para la gente que es menos rica, acá vamos a tener una propensión marginal a consumir más alta. ¿Okay? Entonces, en promedio, deberíamos tener una propensión marginal a consumir más alta que el caso sin dinero. Entonces, podemos corregir esas críticas o responder a estas críticas que habíamos hecho sobre la utilidad marginal, la propensión marginal, perdón, propensión marginal a consumir. Ahora, si uno tuviese que comparar este modelo con el modelo de mercados imperfectos, al final del día van a tener muchas cosas en común. Con mercados imperfectos, ¿qué decíamos? Bueno, hay cierto nivel de deuda que no puede alcanzar a la gente, se lo imponemos. Decidimos que hay un supuesto del modelo, que es que esta gente no puede alcanzar este nivel de deuda. ¿Okay? Acá va a pasar algo parecido en el sentido de que la gente tiene la posibilidad de alcanzar la deuda que quiera, pero él, por razones endógenas, se va a autoimponer una restricción de liquidez. ¿Okay? Es la gente quien decide comportarse como si no tuviese acceso al mercado del crédito, simplemente porque tiene miedo de consumir cero en algún momento del tiempo. ¿Okay? Entonces, aunque tenemos mercados perfectos acá, ex post la gente va a tener un comportamiento bastante parecido al caso de mercados imperfectos, en el sentido de que él se va a autoimponer una restricción de liquidez. ¿Okay? Y esos modelos, bueno, se suelen llamar buffer stock, básicamente es como, creo que en español se dice ahorro amortiguador, porque básicamente cuando tiene poca plata va a generar niveles de ahorro que están hechos como para amortiguar los shocks y alejarse de la posibilidad de consumo cero. Y a medida que se vuelve más rico, esas intenciones de ahorrar para generar este colchón van a desaparecer. ¿Okay? Entonces, por eso el nombre de buffer stock, que es como que la gente genera un ahorro que sirve de colchón frente a eventos desafortunados. ¿Okay? Bueno, yo estoy con el capítulo sobre consumo. No sé si tienen ustedes alguna duda antes de dejar la clase. Esto fue como el modelo de buffer stock, que al final del día ven que está interesante porque responde a las distintas críticas que hicimos sobre la teoría de la renta permanente. Y al final del día como que tenemos un modelo que se comporta de una manera bastante similar a un modelo con mercados imperfectos. Si no hay preguntas, lo dejamos acá. Nos vemos el lunes para la prueba 1. Así que les háganos saber si tienen dudas. Ojalá no el domingo. Muy probablemente yo el domingo no voy a mirar los emails, pero estamos acá en caso de que los podamos ayudar. No duden en contactarnos si tienen dudas sobre la materia. Gracias. Profe, gracias.